Freddy, y a la ciudadanía que nos sintoniza, muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente, discutir, conversar, qué es lo que nos apasiona de este tema político. Muy buenos días. ¿Le adelantaba la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en realidad yo decía que extra micrófono conversábamos que nubarrones bien oscuros se han posicionado sobre el país, sobre la economía del país, porque de entrada el presidente Noboa no aprovechó esa luna de miel con el pueblo, que siempre la tiene un primer mandatario cuando recién asume el mando, para plantear las reformas estructurales que Es que no necesita el hubo país. luna de miel, pues, porque la gente todo lo contrario. Desde el primer día, antes de que se posicione, ya se divorció, porque le dijeron, mira con quién andas, entonces dime con quién andas. Y esta creo que ha sido mañosona, empezó la gente a decir, así tonterías, pero no hubo tal luna de miel. Entonces, más bien ahora quiere soliviantarse un poco, quiere pararse con metástasis, pero no hubo ese ambiente que la gente empezó a bajarse de la camioneta más bien. Pero los 1.000 millones, ¿de dónde pueden provenir? ¿Cómo haría un gobierno para bajarse 1.000 millones de dólares? Porque no hay. Este rato, los empleados de muchas instituciones, y particularmente de los GATS, no cobran noviembre, en consecuencia no esperarán cobrar el décimo. Claro, la situación es complicada. Mire, si hacemos un poquito de contexto, en realidad don Guillermo Lasso echó por el piso algunos mitos que existían y que influían en el elector inclusive. Ese de que si es empresario no va a robar, creo que se cayó. Ese de que si es empresario Bueno, pero ya está robando. sabe administrar, me refiero al presidente Lasso, ¿no? Ese de que si es empresario, banquero, van a administrar bien, se cayó ese mito, ¿no? Lamentablemente... todos se han caído en el Ecuador. Sí, hemos probado de todo. Y tenemos que pagar las consecuencias de lo que ocurre. Incluso una buena parte de esa factura tiene que asumir el presidente Noboa. Y entiendo yo que va a tomar algunas medidas que se ven fuertes. Usted hablaba de 1.000 millones de recorte a la administración pública, al gasto en salarios, entiendo yo. ¿Cómo será? Dice gasto público, es que el término es bastante amplio. Mire, inversión ya no se puede reducir. El año pasado no se invirtió prácticamente nada y aquí es bueno señalarle a la ciudadanía qué significa, pues, cuando se reduce el salario de un funcionario público. No digo que no haya que optimizar, hay que optimizar, dejar lo mejor posible. No se puede reducir salarios en el sector público. No, me refiero a prescindir de un servidor público, ese ya deja de percibir un sueldo. Claro, ¿qué ocurre? Hablemos de uno. Pues este ya no va al mercado, pues porque no tiene el salario, ya no va a tomarse un café, ya no se compra un pantalón. ¿Qué pasa si son 1.000? Ya se siente un poquito la afectación. Totalmente. Para esas 1.000 familias y para los que les venden el pan, el café, los pantalones, qué sé yo, todo. ¿Qué pasa si son 100.000 funcionarios? El golpe es mucho más fuerte para la economía en su conjunto. Si es uno no pasa nada, si son 10 no pasa nada, pero si son 100.000, si son 50.000 funcionarios, el consumo se empieza a contraer. Hace algunas semanas comentábamos que en realidad el empleo se genera del lado de la demanda, cuando los ciudadanos compran. Lo que se está planteando al plantear reducción del gasto público es contraproducente para generar empleo, porque si se reduce ese gasto público, significa que ese dinero no va a la economía del país, y si no va a la economía del país, se requiere menos empleados. Por un lado se está diciendo una cosa, por otro lado se está haciendo otra. Saliendo de otro mito, en algún momento se decía que hay que bajar hay que reducir la inversión pública del Estado y subir la inversión pública del privado. Y suena bonito, suena hermoso, pero no funciona así, pues porque el privado solo invierte cuando va a encontrar alguna rentabilidad, y está bien. Es el sector público el que invierte cuando, por ejemplo, se tiene nada más rentabilidad social y no una rentabilidad financiera. Lo importante es que los dos vayan de la mano. Pero en este caso lo que estamos haciendo en Ecuador, lo que está pasando en Argentina es más o menos parecido. Se empieza a reducir el gasto público de manera drástica. Nosotros ya lo vamos reduciendo durante 6 años, 5 años y más. Tremendas catástrofes este rato en Argentina y Uruguay. Terrible. Decenas de muertos. Tras cuernos palos, dice el dicho. Por los torrenciales aguaceros en la Argentina y el Uruguay. Pero bueno, y efectivamente. Y no de un solo día, ya van varios días que hay catástrofes en la Argentina. Bueno, entonces se les viene difícil a los argentinos. Pero a nosotros
lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa de dónde provendría el recorte, cuál es el sector que se va a ver afectado. Pero si se reducen ministerios que fueron inventados, creados adrede, ya es como volver de la nada a la nada, ¿no? O sea, eso no existía y si se lo recorta. Pero bueno, en el recorte presupuestario es ínfimo el presupuesto, es ínfimo. Sí, porque digamos, son cuántos funcionarios habrán en algún... Inventemos un ministerio, el X, habrán unos 500 funcionarios. Eso a la larga suena, desde lo político suena bien, ya, pero a nivel práctico, presupuestariamente no significa mucho. En números. Solo por ponerles un ejemplo, con esta ley terrible que se está pasando ahora, se le han hecho algunas modificaciones, se van a recaudar 700, 800 millones, pero se requieren 10,000 para el año 2024. Y no nos dicen de dónde vamos a sacar. ¿Sí sabe, doctor, por qué sube el riesgo país en este caso? Ha subido. Pero ¿sí sabe por qué? Porque no hay certidumbre para los mercados internacionales. Ellos no saben qué va a pasar porque no nos dicen por dónde va a ir el país en este año. Han planteado una ley que suena bien, que se ve interesante. Muy laxa. Claro, pero esa recauda 700 millones y se necesitan 10,000. Entonces los mercados dicen, pero ¿y el resto de dónde sale? Lo mismo que nos preguntamos acá. Claro. Y como hay incertidumbre, el riesgo país sube. Lo que había que hacer, yo decía hace un rato cuando recién entró el presidente Noboa, sentar las bases de lo que va a hacer el país que pretende construir. Decir, esto, se va a cambiar esto y esto. Pero doctor, mire, yo no quiero ser agorero del desastre, pero está clarísimo que no estaba preparado, que no había un equipo. A mí me preocupa mucho el tema de seguridad. Doctor, no tenemos secretario de seguridad, no tenemos ministro del Interior. El tema de inteligencia está así, creo que lo están manejando los que terminaron en el gobierno de Lasso. Significa que no había equipo, que no había un plan, que no estábamos preparados. Más allá de eso, pues en el tema económico, que es el que yo creo que mayor incidencia tiene en la percepción de la gente, tampoco se ve un norte, tampoco se ve un futuro halagador. El anuncio de ese recorte más bien es preocupante, porque si se recorta significa que la economía se va a contraer todavía más. 1.000 millones es muchísimo. Recuerdo que en campaña, por ejemplo, se planteaba inyectar 2.500 millones a la economía en obra pública, que es el que más efecto positivo genera. Entonces, si es que estamos en este momento, a estas alturas del partido, lo que vemos es de que primero tiene que olvidarse del tema reelección. O sea, tiene que olvidarse. Yo veo con mucha pena que los mismos que atraparon al presidente Lasso... Sí puede ser cierto eso. Buenos días, hay una persona en la línea. 725-400, lo escuchamos. Adelante. Al señor panelista. La situación del país es bien crítica. Los gobiernos, desde Correa, el principal, mire que no se preocuparon por la producción, por crear colegios técnicos, universidades técnicas. No se preocuparon por eso. Se preocuparon por aumentar la burocracia, la producción en el país, la producción en el campo. ¿Ustedes creen que en la producción un estudiante que salga de un colegio, de una universidad, va a ir a pedir un puesto político? No, es que eso el gobierno, a este gobierno revolucionario no le interesaba eso. Le interesaba aumentar la burocracia para que todos los sábados estén ahí aplaudiendo para las reelecciones. Entonces, ese es el problema. Y discúlpeme, doctor, yo no soy ningún político, soy un hombre de pueblo. Mire, económicamente, en el terremoto de Manabí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ahí? Aumentaron el IVA. No hay que olvidarse. Aumentaron el IVA, descontaron un día de sueldo a la burocracia. En el tiempo de Moreno, ¿qué hizo el señor Moreno? Que no fue un mal gobierno tampoco, como los compañeros de él lo califican. Ya Moreno ya estuvo pidiendo dinero para pagar los sueldos los últimos meses a la burocracia. Entonces desde ahí el país está así como un cojito, que anda con tres patitas ya. Eso, discúlpeme, doctor, muchas gracias.
muy bien, muchas gracias a usted también. Doctor. Nada, un comentario del caballero. En realidad me preocupa un poco, ¿no? Porque, mire, ya han pasado 6 años, ¿no? Desde que Correa terminó, esto fue 17, estamos 23, más de 6 años. No, 2 nomás desde el Lazo. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy. Un saludo al doctor Buenos días. Torres y a sus oyentes. Pero también hay que analizar que en el gasto público está el pateo. Esa fue la mina que la descubrieron en la revolución. Pero no por eso vamos a dejar de hacer obra pública. Ahí lo que fallaron son los aparatos de control, de fiscalización, de la Contraloría. ¿Y cómo va a ser posible que una carretera en el Ecuador cueste 10 veces más que en el primer mundo y 15 veces más que en la región? Ese factor también quisiera que el doctor Torres lo enfoque, porque ahí está el verdadero desfase, el pateo. Buenos días. Bueno, una reflexión yo creo que cabe, ¿no? Hay personas a las que les falta decir, mire, la pared blanca aquí en la radio, ¿no? Les falta decir que no es blanca. Están a punto de decir que es negra. Mire, en realidad yo me sorprendo porque, por ejemplo, en el 2005, 2006 teníamos 38% de pobreza y estaba bien. Correa a la baja, al 21% y estaba mal. La pobreza vuelve a subir y el culpable del que suba es el que la bajó. Habían apagones antes del 2006, ¿se acuerda usted? Correa construye hidroeléctricas y termina con los apagones. Hoy vuelven a haber apagones y el culpable es el que construyó las hidroeléctricas. La seguridad, teníamos 17 muertos por cada 100.000 habitantes. Se redujo a 5. Hoy sube a 40. Somos el país más peligroso del mundo. Buenos días. Y el culpable, perdón, solo para terminar la idea, el culpable es el que redujo de 17 a 5. Ese es el país que nos han dado. Ese es el país que nos han vendido y el que lo tenemos en la cabeza y así va a ser imposible que salgamos, doctor. Buenos días. Gracias, en verdad lo que dice el doctor Torres tiene la verdad. El país que nos dieron y nos dejaron es lleno de delincuencia. Pues entonces, mire las mafias, las cárceles, los grandes carteles de la droga, ¿quién los dejó instaurando si no Correa? Mire toditas las empresas, los puertos de Manta, el puerto de Pozor, el puerto del Oro, solo para citar 4. Todito eso dejó para 30, 60 años vendido a otros países, a China. Mire las tierras, se llevan todo, ni siquiera solo el oro, se llevan lo que encuentran, agarren lo que puedan. ¿Para cuántos años dejó eso? Entonces fue el presidente que en verdad pateó lo más, las carreteras, todo dejó subiendo, el seguro. Por ejemplo, si había 20 o 15 mil, ahorita hay el triple, el doble de empleados. Y la plata, todo dejó en papeles. Los seguros militar y policial dejó en papeles. Toda la plata se la llevó. Y ahora está de campanero, está de el mejor aliado de los delincuentes, que Dios quiera que la fiscal siga para que siga adelante y el pueblo le apoyemos para que estos delincuentes nunca más vuelvan al poder. Gracias, doctor. Doctor Torres. Me hizo acordar, doctor, hace tiempo hablábamos una de estas refranes, creo que es Mark Twain, no recuerdo el autor, pero decía, es más fácil engañar a alguien que hacerle entender que ha sido engañado. Pero más allá de eso, yo creo que todavía estamos a tiempo, doctor, de sentar las bases. Me refiero a este gobierno, sentar las bases de lo realmente importante, lo que se necesita. Mire, por ejemplo, a mí me preocupa el tema seguridad. Había que hacer algunas cosas. Número 1, control. Control de fronteras, control de cárceles y algo que dijo el caballero que llamó control de puertos. Todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de puertos. Incluso es un tema un poquito complicado y complejo hablarlo. Control, cárceles, fronteras, puertos. Número 2, había que trabajar en reestructuración de los aparatos de seguridad, de los organismos de seguridad del Estado. Cambiar los mandos, todos, y hacer una reestructuración, volver a las pruebas de confianza, que esto no era otra cosa que aplicación del polígrafo para las personas que van a estar en esos cargos, en los que puede haber cualquier tipo de situación.
Eso tiene que darse, tiene que ser público, la gente tiene que conocerlo, quién pasó, quién no pasó esa prueba, pero de eso no se dice absolutamente nada. Número 3, hay que asignar el presupuesto que le corresponde a la policía. En el gobierno de Lazo, los policías tenían que hacer bingos para poder comprarle una batería, para poder comprar combustible para el patrullero. Número 4, tecnología. No podemos combatir el delito en el siglo XXI con tecnología y con métodos del siglo XX. Adicionalmente, había que trabajar y establecer convenios de cooperación internacional que permitan determinar las rutas, las finanzas de estos cárteles y darles donde más les duele. De eso no se dice nada. Se dicen cosas bonitas que llaman la atención, pero nos tienen mareados durante años y al final no se resuelve el problema. Eso es lo que está pasando en cuanto al tema seguridad. Tema economía, doctor, tema economía, hemos visto, y eso es lo que decíamos, no se están sentando las bases. Nosotros podíamos volver el ISD, son 1.400 millones al año. El ISD no nos perjudica a nosotros, los ciudadanos, no nos perjudica. Número 2, había que ver un impuesto a los sectores que más dinero han ganado en este tiempo. ¿Cuáles son? No se meten con ellos, no los tocan. Nos van a tocar a nosotros, esos 1.000 millones de recorte que usted mencionaba, caen directamente sobre el pueblo. Si esos 1.000 millones no entran a la economía del país, el que paga es el más pequeñito en su economía. Ese es el que paga los platos rotos. Y bueno, ya nos lo están diciendo. Doctor, solo un asunto que, en homenaje a la justicia, como tiene que ser. ¿Se puede imaginar usted que los municipios de este país, de esta provincia, no les transfieren recursos del gobierno y ellos no tienen para pagarse sus enormes sueldos? Doctor, no les entra $1 centavo partido por la mitad. Un centavo, no les entra. Doctor, ¿cómo pueden llamarse estos municipios de la manera más pomposa, opulenta, onerosa? Se llaman gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo pueden llamarse? ¿Cómo podemos permitirlos? ¿Quién los calificó así? ¿Quién los nombró así? ¿Quién los inscribió así como gobiernos autónomos? Que a ellos no los topa nadie. Pero tanta la sinvergüencería que no producen medio centavo. Y si el gobierno, a través de sus nuestros humildes impuestos de todos los ecuatorianos, no hay para pagarles sueldos como el de Gonzanamá de 4.500 y pico de dólares. Pregúntele al de Gonzanamá si gana el alcalde eso. Eso gana el alcalde. Y pregúntele si gana, si produce, si recauda $10 en todo el municipio. Buenos días. Buenos días, Freddy. Yo llamo para dar mi opinión de lo que siempre está diciendo toda la semana su invitado sobre el impuesto a la salida de divisas, que no perjudica a los ciudadanos. Está muy equivocado, no sé por qué dice eso, está distorsionando la verdad. Porque en el Ecuador, absolutamente todos los productos que nosotros compramos electrónicos son importados. Entonces, si nosotros subimos el impuesto a la salida de divisas, van a subir los impuestos. El señor dice que los importadores se han puesto de acuerdo. Ya, pero él dice que los importadores se han puesto de acuerdo para no bajar los impuestos. Eso es mentira también, Freddy. Porque ahora nosotros directamente, los ciudadanos, yo sé que los radioescuchas que usted tiene, compran directamente un gran porcentaje en Estados Unidos gracias a la tecnología del Internet. Usted puede directamente comprar en Amazon y le envían, o pedirle a una persona que se vaya a Estados Unidos que le dé comprando. Entonces, los productos salen más caros para todos, computadoras, celulares, si subimos la salida al impuesto a la salida de divisas. Miren lo que hacen ellos. El Ferdinand, el que fue novio de la novia de Glass, él dice que se fue a comprar los útiles allá en Estados Unidos para no pagar los impuestos a la salida de divisas. Ellos sí salen. Entonces el impuesto a la salida de divisas es un impuesto muy perjudicial, ¿no? Y aparte de eso, no va a dejar que ninguna inversión extranjera venga. ¿Por qué? Los que van a invertir, Freddy, van a invertir para ganar. Ellos van a invertir aquí, pero quieren sacar su dinero, no lo van a dejar aquí jamás. Entonces eso perjudica a la inversión extranjera también, Freddy. Y en lo referente a la seguridad, que dice que ha dejado 5 asesinatos por 100,000 habitantes, hay que recordarles que ellos tuvieron un asambleísta Latin King, ¿no? Eso analicemos, ciudadanía. Buen día. Doctor,
Estábamos en el tema también de los municipios. Déjeme contestarle. Y luego también de esto, eso le iba a decir. Mira, dijo algunas cosas el joven. Yo en realidad, yo sí creo que ese brío, entiendo que por ahí se pega sus lecturas, sería bueno que haga política porque necesitamos gente que le ponga ganas al tema. Es un ¿no? ingeniero... Ya, sería bueno, o sea, necesitamos gente que le ponga ganas, así, yo siempre lo escucho y con mucha atención, porque la política tiene que ir reciclando sus personajes, las figuras, la gente que mandamos a la asamblea, los, ¿cómo se llama?, alcaldes, prefectos, concejales, hay que ir metiendo gente nueva y a mí me parece un cuadro interesante, aunque fíjese, discrepemos totalmente en muchos aspectos. Sobre el tema me preocupó algo que dijo sobre el tema del impuesto a la salida de divisas. Todos los impuestos perjudican al pueblo porque los paga el pueblo. El tema es quién los paga, el que menos tiene o el que tiene posibilidades de pagarlos. Eso es lo primero. Lo segundo, en el año 2010... O sea, doctor, pero no siempre es así. O sea, mire, porque me armo esta aquí. Usted está en el micrófono ahí al frente. El micrófono, las cámaras, solo lo que usted está ahí ese rato, todo es importado. Claro. Y yo me armo, estoy un emprendedor ahí para hacer... Y eso me cuesta un ojo de la cara porque esos micrófonos todos son importados. En consecuencia... me dobla los precios. No, le doble, es el 5%, doctor. Sí, no, pero estamos hablando, no me dejó terminar, más otros impuestos y otros impuestos, más el transporte que viene del exterior, más los compradores, los intermediarios, o sea, casi doblan los precios. Uno los ve, el valor de lo que cuesta allá en Italia ese micrófono y lo que cuesta ya acá puesto en el Ecuador. Sí, o sea, lo que es, yo no le voy a discutir eso, doctor, pero me refería al hecho de que en general los termina pagando la gente, los ciudadanos terminan pagando, esa plata sale del país. El tema es quién los paga. Mire, y para complementar eso, se ha bajado el impuesto a la salida de divisas, ¿no es cierto? Se bajó. En el gobierno de Lazo no lo bajaron completamente, pero lo han bajado. La pregunta, ¿bajaron de precio estos aparatos? No, es posible. No, ese margen se lo queda el importador. Eso es lo primero. Y cuando el joven decía que se afecta a la inversión extranjera, ahí hace falta precisar algo. Mire, en el año 2010 se incluyó un apartado en la ley en el que decía que los dividendos de la rentabilidad de inversión extranjera no pagan impuesto a la salida de divisas. No pagan impuesto a la salida de divisas. Entonces ahí, fíjese, se lleva un discurso, se lo repite y al final no es cierto. Eso ya está en la ley. No, si viene una empresa extranjera, invierte acá, luego va a sacar sus utilidades, los dividendos mensuales, anuales, semestrales, no paga porque estaríamos afectando contra ellos. ¿Qué es lo que se buscaba aparte de eso con ese impuesto? Que venga inversión extranjera que se vaya a afincar aquí y evitar el ingreso de capitales golondrina porque esos afectan a la economía. Ya, hablamos de los municipios, porque usted dijo que tiene pocos minutos que nos quedan. Para estos municipios que son también una especie de parásitos institucionales, todo viene un ministro, necesito recursos, va el prefecto, necesito recursos hasta para que les asfalten las calles, necesito canchas, que me haga la prefectura, que me haga la prefectura las canchas y me dé asfaltando las calles. Entonces necesito otras obras, el gobierno no transfiere fondos y se van a Quito y gastan más dinero todavía. ¿Dónde está el alcalde? Quiero hablar con el alcalde de este cantón. Se fue a Quito a hacer gestión. Gestión le llaman a hacer el ridículo, a hacer la cola ahí para que los atienda el conserje del Ministerio de Finanzas, porque el ministro no los va a recibir nunca. Y entonces así se consumen, y total se van ellos a visitar a sus familias, se van con sus familias a hacer compras con tremendos sueldos. ¿Cómo no van a ir de compras con el avión pagado, ida y vuelta? Y nos están esquilmando pues al pueblo ecuatoriano. Entonces tiene que haber también una reforma, tiene que haber un control de parte del gobierno, tiene que haber, les vamos a reducir esto, y ustedes tienen que ver cómo se sostienen, cómo se mantienen. No le puedo poner la multa a la porque ella dice que votó por mí en la campaña. Esto no ingresa un dólar, doctor, no le estoy exagerando, le estoy describiendo una realidad que es absolutamente certera. Sí, yo me imagino. En realidad el tema es bastante complejo, doctor. Y necesitamos una cosa. Por eso es que, mire, y hablaba del caballero que llamó al final, necesitamos renovar la política, necesitamos que gente nueva vaya ahí, porque esas prácticas se van perennizando.
Les tienen miedo. Si usted le dice eso, usted es candidato, usted es político, no le dice eso nunca, porque si ven lo que dijo este hombre, es enemigo del pueblo. Entonces este hombre no hay que votar por esto. Por eso es tan compleja la política, ¿no? No, Claro. es que no tiene que ser compleja, tiene que ser racional, tiene que ser científica. Eso no existe, doctor. Pero es que la tenemos que convertir en eso. Hay que hacer la lucha, pero para eso se necesita que venga gente. Mire, en este momento, ¿cuánta gente decente y bien preparada nos está escuchando? Necesitamos que esos ciudadanos hagan política en el partido que sea. Pero ¿quiénes y son que los que lleguen al votan? poder. No les entiende. La gente que vota es una mayoría. Entonces todo eso hay que reformar. Entonces, ¿cómo pueden votar, por ejemplo, los que reciben bono? No, los que reciben bono tampoco deben votar, no pueden sufragar. ¿Por qué? Porque votan por el gobierno que va a la reelección, por la gratitud. Es que este gobierno me dio el bonito, y entonces votan por ese gobierno. Lo mismo hacen en las alcaldías, prefecturas. Es que este prefecto y este Clientelar alcalde todo. me ayudó. Es que ese es el problema. Todo es clientelar. Todo O es la clientelar, pues, la gran parte de cosas. Y en doctor. eso, doctor, mire, yo lo que le puedo decir al respecto es de que es una realidad bien compleja de cambiar y se puede hacer cuando se hable desde todas las tiendas políticas el mismo lenguaje. Yo quiero contarle una cosa, y la verdad me indignó. Por favor. El actual alcalde, o sea, para decirlo con con pelos y nombres señales, y en un pelo. programa deportivo, en alguna Pelo ocasión rojo, le hacían una entrevista y él decía que va a poner techo a todas las canchas de la ciudad, con fondos de apoyo de cooperación internacional. Claro, cualquiera que lo escucha se alegra, ¿no? Claro, a este hombre Pero, es gestionador, dice. ¿no? Claro, pero si es que un poquito escarbamos todas las canchas de la ciudad. A mí, la verdad, me preocupó tanto el tema que hice incluso los cálculos. Costaba como 110,000 a una cancha de vóley, a una pequeñita. Ponerle... 110. Sí, me lo cotizaron. Ahí. Sí. 110,000, multiplicando por todas las canchas de la ciudad. Bueno, daba como más o menos 14, 15 millones. Hablando de todo el cantón. Millones de dólares. Solo para techos de canchas. Por supuesto, era un ofrecimiento vacío, ¿no? Pero aparte de eso, se complementaba con otra parte que decía con fondos de cooperación internacional. La cooperación internacional no da fondos para techos de canchas. Usted me ha ganado, usted ha complementado. Claro, pero, o sea, ese tipo de cosas se dicen. Claro. Y Pero digamos, son obscenas. Y no es la única, o sea, siempre los candidatos generalmente... la gente aplaude. Claro, La se gente aplaude alegran. del barrio. Porque en realidad, si lo miramos desde el punto de vista de las personas, es esperanza. Es esperanza. Va a ser tal cosa. Por ahí también dijo que iba a asfaltar toda la ciudad y con eso generar empleo para todas las profesiones. Eso fue público. Y claro, la gente que escucha y no tiene empleo dice, no, mira lo que dijo. Y si lo dice bonito, Claro, y este hombre sí va a cumplir. genera todavía más Claro. esperanza. Esas cosas hay que erradicar de la política porque de otro modo, doctor, siempre vas a terminar siendo un país de tercer mundo. Siempre vamos a... Doctor, ¿por qué no? Es que usted genera ahí la sintonía, tengo que aprovechar de su presencia. Doctor, Que no se me ponga bravo el alcalde, es algo que no, dijo. no se le va a poner porque yo lo voy a incluso a poner compañeros. Me fui por esta carretera que hay de Zamora Huayco hasta llegar a Jipiro a Zamora Huayco Alto. Perdón, Zamora Huayco Alto. Ahí hay un barrio que se llama El Carmen. El Carmen, ¿Usted sí, lo sí, conoce? Sí, sí. Doctor, y llovía, y llovía. Y llovía, y llovía. Como la canción. Sí. Es un muladar. Feito está. Desde que usted encuentra hasta llegar allá. Es un muladar todo. La carretera, el barrio, la gente. Una señora que no sabe que yo la estaba viendo, acomodaba una carpa de cuero para poner ahí afuera algunas empanaditas, seguramente. Se le cayó toda el agua encima de ella y encima los palos. La fue atropellando los palos, la fueron golpeando. Vi eso, señora, yo vi, y el esposo sale muerto de risa a ayudarla. Porque claro, no eran unos palos mortales, ¿no? Y entonces veo el muladar, con botas ellas, con botas, todo un muladar. Pero mire lo bonito que vi, nunca había visto esto, para que vea que me da vergüenza contarlo. Hay una fábrica ahí, hay una fábrica de bebidas. Forestín, Forestín. producto de exportación. Qué preciosa, qué bonita, qué elegante, qué distinción en medio de ese muladar. No hubo, o sea, la fábrica está bien. Todo bien puestito, sí. Todo bien, pero la carretera, el barrio, me refiero,
no hubo un solo alcalde que genere condiciones. Ni su gran amigo que vive por ahí. Y que vamos a hablar. No hubo un solo alcalde en la historia que genere condiciones para la inversión privada. Es posible que un poco más y le decían, te doy el permiso para que pongas aquí, pero me asfaltas todas las calles, porque así viene la extorsión a la empresa privada. Cuando el municipio debería dar condiciones, yo te asfalto inmediatamente esa carretera hasta llegar a la sede de la fábrica. ¿Qué sería lo correcto? Todo alcalde debería hacer eso, generar las mejores condiciones del mundo para que la inversión privada entre. Entonces fui viendo, y me topo que hay 2 propiedades privadas que han puesto puerta tapando el río. 2. Todas las propiedades privadas hasta el final de la carretera tienen su puerta después del río, o sea, en su interior. 2. Están acá, el poderosos, juez, el uno, el otro, que fue juez, el otro alcalde, no, con puerta de acá. Vaya a ver usted si hay un comisario que se atreva a dar la orden en este instante de derrumbar, de quitar, de pedir inmediatamente que quiten esas puertas que están tapando el río. Que están sobre propiedad pública. ¿Qué le parece a eso? A los tiempos que me voy, pues yo nunca había conocido esa fábrica, doctor, perdóneme. Qué linda, ya me va a contar usted de quién es, quiénes son, qué preciosa la fábrica, un orgullo, un cariño, un abrazo, una felicitación a todos ellos y a su vez mi solidaridad de trabajar en medio de esa inmundicia, es una miasma y ese pobre barrio va y que crece, toda una podredumbre, no hubo un solo alcalde que le asfaltara las calles ahí a este barrio y por ahí viene el agua para Loja. Estos son los cerros que la Fundación Naturaleza y Cultura compró para darle en comodato al municipio de Loja. No sé cómo estará la conservación, la protección de esto. Vaya a ver usted. Le vieron comprando esos cerros y no todo el mundo metía las vacas ahí, las encerraba y tomaban agua sucia acá. Todas esas cosas se han hecho, pero ya me pagan esto, por lo menos asfalto la callecita. No hay dinero, no hay cómo cobrarle, para que paguen ellos mismos, por mejoras, alguna cosa, esta gente, los que viven ahí, que son platudos. Entonces, ese es el problema. Vaya a ver, el único abuso flagrante público de día claro es de la propiedad de un juez, de un ex juez y de un ex alcalde. Así de fácil y sencillo el asunto en este país. ¿Qué le parece, querido doctor? Y entonces usted quiere que no nos rebelemos contra la injusticia de este mundo, ¿no? En realidad, doctor, yo le decía que es duro hacer política en las condiciones en las que está el país, porque hay muchas cosas que la verdad decepcionan. Y yo contarle un par de cositas, mire, algo parecido vi esta semana, estuve en Macará el sábado, en un barrio que se llama El Centenario, en otro barrio que se llama Alborada, en Macará. Que están ahí, hombre, del centro de Macará, 4 minutos, 5 minutos en el carro, es área urbana, y viven en las condiciones más deprimentes que uno pueda ver. Infrahumanas. Terrible, terrible, claro, y esas cosas están a cargo de los GATS muchas veces tienen prioridades, aquí va el tema clientelar, necesitamos repensar quizá nuestro modelo democrático, y aquí entra otro tema, me estaba leyendo un librito súper interesante que se llama Tiende tu cama. Tiende tu cama. Tiende tu cama. Había un general norteamericano que decía que los hombres se posan en su... Él. Hágame el favor. William McRaven se llama. Por favor. Era un SEAL, un marino o algo así, ¿no? Sí, y escribió por favor, algunas conclusiones de su paso por el ejército de los Estados Unidos, y son muy buenas todas, ¿no? Es un libro especialmente para jóvenes, pero me llamó la atención uno que decía, el primer capítulo que decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama, y yo lo relacionaba con la política, oiga, porque vemos cada cosa, vemos cada actor político que jamás tendió su cama y quiere entrar en política para cambiar el mundo. Y terrible, ¿no? Sí. Yo creo que todos... Por eso le decía que hace un rato... Es el punto de la disciplina. Claro. La disciplina es una virtud. Necesitamos una virtud en el ser humano. Necesitamos en política gente que haya tendido su cama, por lo menos, para que controle su entorno, para que quiera controlar el entorno de los demás. No pueden muchas veces ni gobernar la casa, y quieren gobernar el municipio, el gobierno provincial, la Asamblea Nacional, etcétera. Necesitamos gente de verdad que vaya a plantear soluciones que necesita el país. Doctor, agradecido su presencia.